de este tiempo de Pascua y suplicamos al Señor para que nos integre en su grupo, el que busca al Señor, porque Él ha hecho con nosotros maravillas. Y ofrecemos esta Eucaristía a nuestro Señor Jesucristo, por la salud y recuperación de Carmenza Correa de Garibelo, intención de las pastorales de la parroquia al Santísimo Redentor. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Carolina Montenegro, intención de sus familiares. A nuestro Señor Jesucristo por la salud y recuperación de Leonor Buitrago, intención de sus familiares. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Gladys Castillo. Por todas las benditas almas del purgatorio, intención de Fanny. Por todas las benditas almas del purgatorio, especialmente por el eterno descanso de Teodoro Chivatá Cifuentes, José Teodoro Chivatá Galindo, Ignacio Cortés Vega, Carmen Rosa, Tomás, Fidel Eduardo y Alicia Galindo, intención de Magdalena Galindo. Por el eterno descanso de María Teresa, organista de Quintero, intención de las pastorales de la parroquia del Santísimo Redentor. Por el eterno descanso de María Alicia Rivero Rojas, intención de sus hijos. Por el eterno descanso de Carmenza Aguilar de Díaz, al cumplir 9 días de fallecida, intención de sus hijos, nueras, nietos y demás familiares. Por el eterno descanso de Carlos Alexander Salamanca García, al cumplir 9 días de fallecido, intención de Diana. Por el eterno descanso de Julio Ernesto Gómez Márquez, al cumplir 3 meses de fallecido, intención de su esposa, hijos, nueras y nieto. Por el eterno descanso de Luis Armando Pineda Pineda, al cumplir 2 años de fallecido, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de Jairo Alfredo Torres Marín, al cumplir 2 años de fallecido, intención de su esposa e hijos. Por el eterno descanso de María Emma Orozco Gómez, al cumplir 2 años de fallecida, intención de su esposo e hijos. Por el eterno descanso de María Elvira Ospina Cardona, al cumplir 2 años de fallecida, intención de sus familiares. Por el eterno descanso de Sol Marina Castillo, al cumplir 2 años de fallecida, Carlos y Ana Edith Castillo, Alberto Quintero, Marcelina Ramos y Elina García, intención de Gladys Castillo. Por el eterno descanso de Edilberto Ramírez, al cumplir 6 años de fallecido, intención de su esposa Elvira de Ramírez e hijos. Por el eterno descanso de Graciela de Pinzón, al cumplir 31 meses de fallecida, José Joaquín Pinzón, María Inés Díaz y Alfredo Pinzón, al cumplir 15 meses de fallecido, intención de su hija, sobrina y demás familiares. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Muy queridos hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad. Ten piedad de mí. Ten piedad de mí, oh Señor, ten piedad.
a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, al crecer el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, diciendo que en el suministro diario no atendían a sus viudas. Los apóstoles convocaron al grupo de los discípulos y les dijeron: ¿no nos parece bien descuidar la palabra de Dios para ocuparnos de la administración? Por tanto, hermanos, escoged a 7 de vosotros, hombres de buena fama, llenos del espíritu de sabiduría, y los encargaremos de esta tarea. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. La propuesta les pareció bien a todos y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Simón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se les presentaron a los apóstoles y ellos les impusieron las manos orando. La palabra de Dios iba cundiendo y en Jerusalén crecía mucho el número de discípulos. Incluso muchos sacerdotes aceptaban la fe. Palabra de Dios. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas.
La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. De la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, acercándoos al Señor, la piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa ante Dios, también vosotros como piedras vivas, entráis en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. Dice la Escritura: yo coloco en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que crea en ella no quedará defraudado. Para vosotros los creyentes es de gran precio, pero para los incrédulos es la piedra que desecharon los constructores. Esta se ha convertido en piedra angular, en piedra de tropezar y en roca de estrellarse. Y en ellos tropiezan al no creer en la palabra. Ese es su destino. Vosotros, en cambio, sois una raza elegida, un sacerdocio real, una nación consagrada, un pueblo adquirido por Dios para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Palabra de Dios. Vamos, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no perdáis la calma, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias, si no os lo había dicho, y me voy a prepararos sitio.
Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: ¿Hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, Él mismo hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. Os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Muy queridos hermanos, felices Pascuas de Resurrección. Ya estamos iniciando esta quinta semana de Pascua, tendremos una sexta semana de Pascua, luego tendremos el domingo de la Ascensión del Señor y culminaremos con la solemnidad de Pentecostés el domingo 28 de mayo y ahí culminamos este tiempo de Pascua. Durante este tiempo estamos celebrando gozosamente el gran acontecimiento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la resurrección es un gran acontecimiento que implica que Dios sigue actuando de manera maravillosa y sorpresiva, como lo escribe San Juan allá en su Evangelio capítulo 1. En Jesucristo nos vienen todas las gracias sobre gracias, así lo escribe, para decirnos más o menos las sorpresas sobre sorpresas, las maravillas sobre maravillas que Dios está realizando en nosotros, porque nosotros celebramos los acontecimientos dentro de esa cosa maravillosa de Dios, esa sorpresa permanente. No tenemos nada fijo, es decir, más o menos como en la cultura judía en el tiempo de Jesús, para ellos la resurrección era que en el último día, por la infinita misericordia de Dios, Dios va a sacar a todos de allá de los sepulcros, de esas cuevas que tenían allá y que ponían unas piedras delante. Para los judíos, de la piedra para allá era el mundo de los muertos. La verdadera vida es de la piedra para acá. Y entonces la resurrección es que el Señor, muy maravilloso y misericordioso, va a sacar a todos de allá del sepulcro y volverlos a traer aquí. Para los judíos esta era la vida eterna o la resurrección. Y Jesús todo el tiempo diciéndoles: no, por ahí no es la cosa. La resurrección es otra cosa totalmente diferente. La resurrección es avanzar hacia el Padre. Y esto tiene una serie de etapas. Y entonces hay que ir superando etapas. Por ejemplo, como predicaba un sacerdote en alguna ocasión, me gustó mucho eso, que decía: así como nosotros empezamos nuestra creación allá en el vientre materno, desde el día de la fecundación empezó nuestro existir allí, y entonces allá dentro del útero materno pensamos que ese era todo el universo que teníamos. Pero cuando crecimos allá adentro, ¿qué pasó? Se acabó el espacio. Y entonces, salir de ahí y llegamos acá. Y esto es como otro embarazo, decía el sacerdote aquel, es como otro embarazo. Tenemos que continuar en nuestro proceso de crecimiento y cuando se nos acabe aquí el espacio, ¿qué va a pasar? Tendremos que salir
y allá nos estará esperando el Padre con los brazos abiertos. Y entonces la idea es continuar de aquí para allá. Si alguien dijera, no, yo quisiera volver a tener 10 años aquí. No sé si los mayores aquí les gustaría eso. ¿Les gustaría volver a tener 10 años aquí? ¿Volver a repetir todo esto? ¿O mejor continuar? ¿Ustedes qué prefieren? ¿Volver aquí? Ah, bueno. Entonces, Jesucristo dice, oiga, echen para allá. La idea del crecimiento del ser humano es, siga avanzando, siga avanzando. Si alguien dice, no sé, con 50, 60 años dice, no, es que ahora me siento como uno de 20, ¿qué le diría un buen psicólogo? Tiene un retrasito como severo. Un buen psicólogo diría eso, porque ahora los malos psicólogos, no, lo importante es tu autopercepción. Si te sientes de 20 o de 10, o te sientes bebé, o te sientes un perro o una jirafa, eso está bien, así está. Ojo con esos psicólogos que son como raros. El buen psicólogo le dice, hermano, avance, eche para adelante, porque lo que sigue es todavía más grande. O como decía San Pablo allá en una de sus cartas, es que la mente no llega a imaginar lo que Dios nos tiene preparado, y eso es maravilloso. Ni siquiera esta mente, este cerebro que tenemos, que es muy bueno, ni siquiera él alcanza a imaginar lo que Dios nos tiene en esas sorpresas que Él nos regala. Y entonces, para que no nos quedemos dando vueltas aquí, que ese es el gran peligro, tan peligroso es que al mismo Hijo de Dios le tocó venir a decirnos, oiga hermano, pasen para allá, en vez de quedarse dando vueltas aquí. Él mismo asumió todo esto para enseñarnos. Él asumió la condición humana para decirnos, lo que sigue, eso está ya en manos de Dios, no está en manos de las leyes naturales, ya las pasamos, ahora hay que pasar a las leyes eternas de Dios, y en ese mundo la cosa es totalmente diferente, hay que avanzar. Y entonces Él nos viene a decir cómo es la cosa, el siguiente paso, para eso que aquí llamamos muerte, que para Jesús la muerte no existía, por si de pronto no han escuchado eso. Para Jesús la muerte no existe, simplemente es pasar a la siguiente etapa, o como decimos en la iglesia, la vida no termina, simplemente se transforma para otra cosa, para otra condición. Y entonces Jesús resurge de entre los muertos, pero no vuelve acá, Él continúa dentro del mundo del Padre Dios ahora. Y ahora en esa nueva condición se nos va presentando poco a poco para decirnos, vamos para allá, hay que seguir, no nos quedemos aquí dando vueltas y poniendo todas las esperanzas aquí. Esto apenas es un pequeño paso. Por eso aquellos que quieran quedarse aquí eternamente, buscar la eterna juventud, la señora echándose todas las cremas para no tener arrugas, lo lamento, eso no es posible. Hay que seguir, hay que avanzar. Si alguien quiere aquí buscar la dicha y la gloria definitiva, y entonces se convierte en un emperador para ser dueño de todo esto, algún día se va a morir también. O sea, avance, no se quede aquí. Como decía Jesús, los que ponen su esperanza solo en el dinero y empiezan a acumular cosas y acumular cosas, todo eso que acumulen se va a llenar ¿de qué? De moho, de podredumbre. ¿Para qué acumula? Reparta eso, porque usted tiene que continuar igual que todos los demás. Entonces Él viene a mostrarnos la resurrección, que no es volver aquí. Ojo, no es volver aquí. Jesucristo ya no tiene carne mortal, tiene carne inmortal, carne divinizada, decimos nosotros. Tiene la vida nueva que creó Dios para darle esa vida nueva, para sacarlo de entre los muertos, y por eso ahora nosotros celebramos estos acontecimientos, así para decir esto de la resurrección a grandes rasgos. Y entonces aquí en la palabra de Dios nos sigue contando qué es lo que sigue, queridos hermanos. Aquí en el capítulo 14 del Evangelio de San Juan, recordemos que desde el capítulo 13 estamos hablando en la última cena en el Evangelio de San Juan. En el capítulo 13 fue el lavatorio de los pies, y después vienen varios capítulos donde Jesús habla, nos regala su
testamento, sus últimas palabras, las más importantes. Como nos predicaba también un día un sacerdote, poniendo un caso, decía: un señor que me contó que él vivía en el extranjero y mientras vivía por allá murió la mamá. Cuando ya pudo volver, lo primero que le preguntó a los familiares: ¿qué fue lo último que dijo mi madre? Esas son las palabras más importantes, son su tesoro, son su testamento. Algo así entonces son las palabras de Jesús allá en la última cena. Está diciendo cosas maravillosas. Como Él dice que se tiene que ir, que va a morir, entonces se llenan de tristeza los discípulos, pero Jesús les dice acá: no perdáis la calma, porque se pusieron así como un verbo en griego que significa la agitación terrible de las olas del mar en una tormenta de esas peligrosas. Así estaban por dentro los discípulos, y entonces Jesús tiene que decirles: calma. La única manera de entrar en calma, porque pensaban que la muerte era lo último y definitivo en Jesús y se les acababan todos los planes que tenían con Él. Jesús les dice: no, Señor, calma. La única manera de tener calma es: creed en Dios y creed también en mí. Creed en Dios y creed también en mí. Es decir, como Dios sigue dando sorpresas, como Él sabe darlas, hay que mantener esa fe en Él hasta, mejor dicho, siempre. Dios nos va a sorprender siempre, por eso sigan creyendo en Dios y creyendo en mí. Yo tengo que irme porque tengo que prepararles un lugar, dice hoy. Así como hace 8 días nos decía esos enigmas: yo soy la puerta, por ejemplo, hace 8 días. Celebramos, aquí en nuestro libro dice, el día del buen pastor, pero el evangelio era el de la puerta, entonces no estamos celebrando el buen pastor, sino el día de la puerta, decíamos hace 8 días. Pues hoy estamos celebrando otro día así maravilloso con lo que nos dice hoy Jesús con sus enigmas. Tengo que irme a prepararles un lugar, y cuando les prepare el lugar, van a estar conmigo. Entonces el lugar se llama la casa del Padre. En esa casa, donde hay muchos lugares, tengo que prepararles un lugar. En la palabra de Dios, ¿cuál es la casa del Padre en el Nuevo Testamento? El templo. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en el templo y empezó a echar los animales y voltear las mesas y dijo: esta es la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre es casa de oración, pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones y bandidos? Entonces hay que destruir esta casa y hay que construir una en 3 días, porque la casa de mi Padre es el sitio donde el Padre se encuentra con sus hijos. Ojo, es una casa de oración, casa de encuentro, porque ¿qué es la oración? ¿Cómo la definía Jesús? Por allá contó una parábola, por ejemplo. Un hombre tenía 2 hijos. A uno le dijo: vete a trabajar a la viña, y él le dijo: sí voy, pero no fue. Y al otro le dijo: vete a trabajar allá a la viña, y dijo: no voy, pero sí fue. ¿Cuál de los 2 cumplió? Esa es la oración. La oración es unirse con el Padre hasta que uno cumpla su voluntad. Por eso hay que sentarse a orar, para vencer la propia voluntad, quebrarla, romper la propia voluntad, que esa a la larga nos perjudica mucho, y hacer la voluntad del Padre, y eso solamente se hace en el encuentro amoroso con el Padre. Ejemplo tenemos de eso allá cuando Jesús en el huerto de los olivos ya sabía que iba para la cruz. ¿Qué dijo allá? Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, porque lo que yo quiero es que esto se quite, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ese es el mejor ejemplo de oración en la palabra de Dios. Cuidado, queridos hermanos, que esto es lo original que nos regaló Jesucristo.
La oración es sentarse a los pies de Dios o arrodillarse o acostarse, lo que quiera, hasta que usted haga la voluntad de Él. Porque en todas las religiones, incluida hasta la católica, la hemos vuelto una especie de petición constante hasta que cansemos a Dios y haga lo que nosotros queremos. Cada vez que le pedimos algo, ¿es para qué? ¿Para decirle, Señor, que yo haga tu voluntad o que tú hagas la mía? Piénsenlo bien. Entonces, queridos hermanos, la verdadera oración es estar ante el Padre hasta que uno haga su santa voluntad, y eso se da en un encuentro profundo, amorosísimo entre el Padre y los hijos. El problema es que allá en Jerusalén, en el templo, habían montado, como decíamos hace 8 días, hablando de la puerta, montado un sistema de esos horribles, que no reflejaba bien lo que era el Padre Todopoderoso, sino que los saduceos que manejaban ese sistema, para ellos lo más importante era tener al pueblo doblegado ante ellos. Si ustedes quieren entrar en contacto con Dios, tienen que pasar por nosotros. O sea, ellos eran la puerta. Por eso habló Jesús hace 8 días de eso. Y entonces todos tienen que venir al templo, todos tienen que traer sus ofrendas económicas, sea del lugar de donde vengan, tienen que cambiarlas allá a la entrada. Los que traigan animales, esos animales son impuros, tienen que comprarlos aquí y ofrecer los holocaustos aquí. Y entonces, cuando usted ofrezca sus holocaustos, Dios queda en deuda con usted. Esa era la cueva de ladrones, hacer que Dios quede en deuda con uno, esclavizar a Dios. ¿Cómo se esclaviza a alguien? Póngale una deuda bien grande y que nunca la pueda pagar, pues siempre va a estar sometido a uno. Más o menos así estaban montando ese sistema religioso horrible que tenían allá. Por eso dijo Jesús, esto ya no sirve, destrúyanlo, y en 3 días les construyo un verdadero templo. Y el verdadero templo es el que va a ser aquí, donde el Padre va a tener su casa, el lugar para encontrarse con sus hijos, y Él es el primero que nos va a enseñar cómo hacer un verdadero templo, no como lo montamos nosotros los seres humanos, porque los seres humanos somos bien mañosos, pero bien mañosos. ¿No se han dado cuenta por ahí que cuando dicen, mire que se apareció la Virgen en una arepa, no le ponen una alcancía grande allá a la entrada? Lo importante no es la arepa ni la Virgen, es la alcancía que se llene. Ese es el sistema que nosotros montamos cuando nos metemos con Dios. Y entonces cuando le oramos, principalmente, ¿cuál es la petición que le hacemos? Señor, yo veré. Si eso es todo lo que le vamos a pedir, pues somos parte de la cueva de los ladrones. Pero Jesús dice, un verdadero templo se hace con las mejores intenciones, y les voy a enseñar cuál es esa verdadera intención. Voy a ir yo primero a crear ese templo. Voy a hacer ese lugar, dice acá. ¿Y cuál es el lugar? Voy a morir por amor por todos. Eso fue lo que me inspiró el Padre, lo que me habló el Padre. Así es como se hace un verdadero templo, no una cosa especie de banco, una cosa allá donde se maneja plata o cosas de esas. Es el lugar donde los hijos se encuentran con su Padre, para que el Padre pueda darles todas las sorpresas que tiene preparado. ¿Y cómo se hace eso? Voy a ir a morir entregando mi vida al Padre. No es que yo le pongo allá unos animales, se los mato allá y Él queda en deuda conmigo. Así no funciona. Es que yo voy a entregarme, voy a donarme por amor al extremo, absolutamente. Y ese es el lugar, esa es la piedra, esa es la cosa con la que se inaugura ese nuevo templo, esa casa del Padre. Y entonces cuando vaya y empiece yo, ustedes ya van a tener su lugar. Ya también podrán hacer lo mismo, pero tengo que empezar yo, y es lo que está enseñando aquí Jesús, esa cosa como tan rara y enigmática. Voy a hacer una casa, voy a hacerles lugar. Lo que está diciendo es, voy a empezar yo a hacer el nuevo templo, y después vendrán ustedes. Como los discípulos no entendían,
y estaban bien alborotados por allá por dentro, dice aquí que un señor llamado Tomás, señor, ¿cómo es la cosa ahí? ¿Cuál es el camino para eso? ¿Cómo se hace? Y Jesús responde, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando se dice camino y verdad y vida, no son conceptos filosóficos o teológicos, son acciones profundas. Como cuando Jesús, por ejemplo, vio que llegaba un señor, un judío llamado Natanael, y Jesús dijo, este sí es un israelita de verdad. Cuando dice Jesús, yo soy la verdad, es que yo soy el Hijo de Dios de verdad, el auténtico, el que muestro al Padre. Y ahí empieza entonces el tema del Padre. Como yo soy la verdad, yo soy el verdadero camino, yo soy la auténtica vida, la vida en abundancia, todo eso debe llevar al Padre. Y entonces aquí el señor Felipe dice, bueno, pues muéstrenos al Padre y ya, listo. Así. Imagínense a lo colombiano y a lo Brian, ¿cómo sería? Así estaba preguntando Felipe. Bueno, pues hagámosle, pues muéstrenos al Padre y terminemos con esto. Porque para los discípulos, como va a morir Jesús, ya el cuento se acabó. ¿Para qué dice tanta barbacha ya, más o menos? Muéstrenos al Padre y listo, ya una obra concreta. Y entonces Jesús pasa al siguiente enigma. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, Felipe, que no me conoces? ¿Cómo dices que le muestre al Padre? Si el que me ve a mí, ve al Padre. ¿No se han dado cuenta que yo soy la plenitud del verdadero rostro del Padre aquí en este mundo? ¿No se han dado cuenta de eso? Y es la misma pregunta para nosotros. Si nos hemos dado cuenta que Jesús, el Hijo de Dios que vino al mundo, es la verdadera imagen del Padre que el Padre nos regaló para estar aquí. Y si no me creen a mí, crean a las obras. ¿Y cuáles son las obras? Léase todo el Antiguo Testamento, donde se muestra un Dios que es diferente a los de todos los demás pueblos. ¿Cómo son los dioses de los demás pueblos? Pongamos el caso del panteón griego, allá la mitología griega. Todos los dioses viven allá en el monte, ¿cómo se llama ese monte? Eso, el monte Olimpo, eso ya le iba a decir de los olivos, el monte Olimpo. Y allá están todos los dioses, más de 3000 y pico allá, bebiendo ambrosía, pasándola rico, escuchando poemas de las otras diosas y los otros dioses, divirtiéndose a lo lindo por allá. Pero si hay un ruin humano por allá que ose perturbar esa paz en alguno de los dioses o de todos los dioses van a venirse con todos los rayos y centellas y le van a hacer la vida imposible a esa persona. Entonces vienen las maldiciones de los dioses. Cuando lean alguna vez alguna tragedia griega, los dioses cogieron a esas personas y las volvieron trizas. Entonces, ¿qué debe hacer una persona para poder librarse de esas maldiciones? Tiene que estar todo el tiempo aplacando la ira de los dioses. Y ese sistema se metió también al mundo judío. Entonces Dios también es el todopoderoso que al que no le cumpla lo va a matar, lo va a aplastar. ¿Cómo le sonaba eso a Jesús cuando hablaban mal de su papá? Terrible. Y el problema es que eso también pasó a nosotros. Esa manera de pensar sobre Dios. Imagínense el pobre Jesús dándole una vuelta a todo eso. Y entonces Él dice, el que me ve a mí está viendo al Padre. Soy el único ser humano que está mostrando con obras y palabras al verdadero Dios, al verdadero Dios. Y ahí Jesús como que se llevó una sorpresa. ¿No se han dado cuenta de eso? Entonces, ¿qué han visto? Los discípulos pudieron ver eso, pero como estaban con sus intereses, como este va a ser el rey,
como el rey que coronaron ayer más o menos. Este va a ser el rey el más poderoso de toda la tierra y nosotros somos los que vamos a estar cerquita de él, sus ministros, y vamos a tener todas las riquezas y placeres de este mundo. Así estaban pensando ellos. ¿Cuándo habían visto el rostro del Padre Todopoderoso en Jesús si solamente veían a Jesucristo como el dueño de los contratos? Algo así. El que les iba a dar todas las riquezas. Ahí estaban distraídos. Por eso peleaban constantemente entre ellos a ver quién era el más importante, hasta que una vez Jesús puso un niño allá y les dijo: Él es el más importante. El que quiera ser grande aquí tiene que hacerse el último. Todas esas cosas le tocó enseñar a Jesús, pero como estaban distraídos en todo eso, igual que nosotros, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta que Jesús es el verdadero rostro del Padre que nos mandó aquí para conocerlo? Solo nos preocupamos de qué nos va a dar, ponerle la manito allá, Señor de los milagros, y ruégale, Santísima Virgen María, y ruégale para que le mande cosas, y nunca nos damos cuenta de la presencia del verdadero Dios, del verdadero rostro en la presencia de Jesús. ¿Cuándo entonces nos vamos a dar cuenta? Pues aquí tenemos otra lectura maravillosa del apóstol San Pedro. Cuando ya Pedro salió de toda su barbacha que tenía en la cabeza, empezó a conocer a Jesús, y ya después como de 30 años de que había pasado lo de la resurrección de Jesús y todas estas cosas, escribió unas carticas bonitas y nos regala esto, por ejemplo: vosotros entráis a ser parte de la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por Jesucristo. ¿Cuáles serían esos sacrificios que Dios acepta por Jesucristo? Miremos uno aquí en la primera lectura, Hechos de los Apóstoles, la eterna pelea que tenemos en la iglesia. Los cristianos que venían del judaísmo y los cristianos que venían de los griegos o los extranjeros. Y entonces se presentó una pelea. Apóstoles, resulta que aquí nos están dando más mercado a las griegas que a las judías, o a las judías que a las griegas. ¿Qué van a hacer ustedes? Una pelea de estas sencillas ahí. ¿Por qué le dan más mercado a la otra que a mí? Y entonces dice Pedro y los demás apóstoles: oiga, ¿no está bien que abandonemos la palabra de Dios que nos encomendó Jesús para dedicarnos a estas cosas? Oiga, elijamos a alguien que tenga ya esos rasgos de aquellos que ya pueden aportar a la iglesia, hacer obras de estas de caridad, en la administración de estas cosas. Y entonces eligieron a los que llamamos los 7 diáconos. El primero de ellos, Esteban. Y recordemos que Esteban estaba tan lleno del Espíritu Santo que alguna vez, predicando ante los judíos, miró para el cielo y dijo: estoy viendo a Jesús sentado a la derecha de Dios. Y lo cogieron a piedra y lo mataron, porque para los judíos Jesús era un simple humano. ¿Cómo lo va a poner en el trono de Dios? Y mataron al Esteban ahí, porque ya tenía esos rasgos de aquellos que ya están ocupando el lugar en ese templo o en esa casa de Dios. Entonces sí, ya hay algunos que tienen esos rasgos, ya tienen esas cuestiones para poder producir las obras que Dios quiere. Por eso Dios nos dice aquí San Pedro: Dios nos hizo raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las hazañas del que nos llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Ahora somos eso y mucho más. Ya no somos simplemente otros, sino hacemos parte de esa casa del Padre, de aquellos que ya estamos presentando algunos rasgos para hacer las obras que Jesucristo quiere. Por eso entonces dice Jesús: ¿cómo es posible que no hayan visto al Padre en mi rostro? ¿Cómo no han visto al Padre en las obras, en mis palabras? Le decía ya a los discípulos, y también de pronto nos lo puede decir a nosotros también aquí. Pero nos dice Jesús aquí al final: ustedes, como van a ser parte de esa casa, van a hacer obras y aún mayores, porque como yo voy al Padre, ahora la tarea les toca a ustedes. Alguna vez les dijo a los discípulos: yo soy la luz del mundo, pero resulta que a partir de ahora ustedes son
sal de la tierra y luz del mundo. Ahora les toca a ustedes. Pues eso mismo nos dice aquí. Ahora yo voy a hacerles un lugar para mostrar el rostro del Padre. Pero como van a hacer obras y obras mayores, ahora les toca a ustedes. ¿Quiénes son los que van a mostrar el rostro del Padre al mundo? Ahora les toca a ustedes. Es decir, cuando alguien diga, muéstrenos al Padre, ¿qué debemos decir nosotros? Lo mismo que dijo Jesús, el que me ve a mí, ve al Padre. Esa es la obra mayor que dice Jesús. Usted que no tiene las mismas condiciones divinas, que no tiene el mismo espíritu como lo tiene Jesús, pero lo va a lograr, hágale. Usted va a hacer obras mayores. Cuando alguien le pregunte dónde está el Padre, póngase furioso como Jesús. ¿Cómo así que no? El que me ve a mí, ve al Padre. Que eso también lo escribió San Pedro en su carta, ya aquí estamos en el capítulo 2, pero la siguiente, el capítulo 3 dice, hay que estar dispuestos a dar razón de nuestra fe. Eso está en el capítulo 3, versículo 15. Hay que dar razón de nuestra fe a todo el que pregunte. Cuando alguien pregunte, bueno, muéstrenos al Padre ese que usted predica. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Así funciona la casa del Padre, queridos hermanos. Entonces, si alguno piensa que venir a misa es para obtener alguna cosa, suerte o cosas de esas, no está entendiendo. Es que usted tiene que ser esa misma casa, usted tiene que mostrar el rostro del Padre, como lo dice aquí Jesucristo, tiene que hacer esas obras, tiene que hacerse parte de todo esto. ¿Y cómo se empieza? Pues como hizo Jesús. Hay que dar la vida por amor a los demás. O como tenemos aquí en la frase que escogimos para este año en Semana Santa y Pascua, ¿qué dice ahí? Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ahí está el resumen de todo eso. Y cuando alguien ya tiene eso listo, ya tiene al Padre dentro. Porque el Padre es eso, el que da la vida por sus hijos en un encuentro amorosísimo. Ojo con decir chismes feos sobre el Padre. Eso no le gusta a Jesús y no nos debería gustar a nosotros. Nosotros debemos hablar siempre bien de nuestro Padre, porque para Él vamos y nos tiene preparadas sorpresas sobre sorpresas. ¿Por qué tenemos que hablar mal de Él? ¿Por qué tenemos que dar tan malos testimonios, hasta tan falsos testimonios de Él? Por eso, queridos hermanos, hagámosle caso a Jesús, conozcamos bien al Padre, porque ahora hacemos parte de su casa. Bendito sea su santo nombre. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de confianza y apoyados en la bondad de Dios nuestro Padre, presentémosle, hermanos, nuestras súplicas, diciendo juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Para que la Iglesia extienda por todas partes el amor de Cristo y los hombres vivamos como hijos del mismo Padre, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes de nuestro país y de todo el mundo favorezcan y promuevan los medios que conducen al verdadero bien de la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los niños que se preparan para su primera comunión reciban una formación evangélica
que los haga dignos seguidores de Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los necesitados, enfermos y desvalidos participen de la alegría pascual, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los aquí reunidos vivamos el precepto de Cristo, de amarnos como Él nos amó, y extendamos este amor a todos nuestros ambientes, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos, te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Te damos gracias, Padre nuestro, porque te dignas reunirnos en torno al altar y quieres que te pidamos como hijos. Escucha compasivo las oraciones que te hemos presentado y danos todo aquello que conduce a nuestro bien. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí mientras mi Padre no lo acepte. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día de el pan que yo les daré es mi cuerpo, vida del mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna, tendrá vida eterna. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día de Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Señor, de su mano, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar,
el himno de tu gloria. Santo, 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 dicen los querubines. Santo, 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 es nuestro Rey Jesús. Santo, 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 es el que nos redime. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Porque mi Dios es santo, la tierra llena de su gloria es. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no pasarán. Cielo y tierra pasarán, mas sus palabras no Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro Padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lleno de inmensa alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad,
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros, ten piedad de nuestras almas y ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Ten piedad de nuestras almas y concédenos la Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador, se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Como granos que han hecho el mismo pan, como notas que tejen un cantar, como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. Como gotas de agua que se funden en el mar, los cristianos un cuerpo formarán. En la mesa de Dios se sentarán, como hijos su pan comulgarán. Una misma esperanza caminando cantarán.
ánimo que corta el viñador se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Un molino la vida nos tritura con dolor, Dios nos hace Eucaristía en el amor. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El próximo sábado, que es 13 de mayo, vamos a hacer un Santo Rosario en homenaje a la Santísima Virgen María a partir de las 4 de la tarde. Sábado 13 de mayo, Santo Rosario a partir de las 4 de la tarde, aquí en el templo parroquial. Cordialmente invitados. El Señor esté con vosotros. Inclinen la cabeza para esta bendición solemne. El Dios que por la resurrección de su unigénito os ha redimido y adoptado como hijos, os llene de alegría con sus bendiciones. Amén. Amén. Y ya que por la redención de Cristo recibisteis el don de la libertad verdadera, por su bondad recibáis también la herencia eterna. Amén. Amén. Y pues confesando la fe habéis resucitado con Cristo en el bautismo, por vuestras buenas obras merezcáis ser admitidos en la patria del cielo. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Gracias. Feliz domingo y feliz semana para todos. Gracias, Padre.